¿no? Obligatorio, ¿no? Entonces, ahí seguramente van a aprender habilidades o herramientas de gestión o de educación emocional, que está relacionado a todo lo que se ve en este capítulo. ¿Sí? Este material no van a encontrar en los libros, ¿sí? Es un material que yo lo preparo porque tenemos que asociar sí o sí límbico a lo que son las emociones, al cerebro emocional, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con una parte teórica, conceptual, y luego vamos a entrar a algo práctico para hoy, ¿sí? Que vamos a hacer en la clase, ¿sí, chicos? Entonces, a ver, comencemos con lo básico. ¿Qué será una emoción? A ver, ¿cómo podemos definir a una emoción? ¿Qué es una emoción? Digamos, a ver, alguna palabra clave, ¿con qué lo asociamos? A ver, ¿qué podemos decir de las emociones tomando en cuenta los conceptos? Espontáneamente, sin realizar guía, ni celulares, ni doctor Google, nada de eso. ¿Qué podemos decir, a ver, de las emociones? ¿Qué es una emoción? Ya, su compañera dice, la emoción es cómo me siento, cómo nos sentimos en algún momento específico. ¿Sí? Es verdad. ¿Será lo mismo una emoción y un sentimiento? No, son distintos. Pero están asociados, ¿no? Una emoción será un estado del ánimo, ya sea alegre, pero, o sea, un sentimiento es lo que sentimos, ¿no? Pero, como usted dijo, está relacionado con las emociones, con lo que sería un estado de ánimo. ¿Ya? ¿Qué más? Está relacionado al estado de ánimo también, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se sienten hoy o qué emoción les domina en este momento, en este horario, en esta aula, en esta materia? ¿Alguien tal vez me podría decir su emoción en una sola palabra? A ver, por ahí Pascual dice, estoy cansado, cansancio. ¿Será que cansancio es una emoción? No. Tal vez algo similar sería el aburrimiento. Exacto, ven qué importante que podamos identificar, diferenciar a partir del concepto, ¿sí? Hay cosas que son un estado, ¿no? O una acción, pero la emoción, ¿qué sería la emoción? A ver, ustedes que están llevando fisiología, han llevado las ciencias básicas de biología, química, nato, todo está relacionado, ¿vieron? ¿Sí? Límbico, por ejemplo, se ve principalmente en fisiología, ¿no? Y de ahí sacamos todo lo neurobiológico para entender cómo nos emocionamos, ¿sí? O por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ayer, ¿quién vio el partido? La mayoría. A ver, ¿alguna emoción que hayan sentido durante o después del partido? Ahí dijeron por ahí enojo. Exacto, enojo es lo mismo que rabia, es lo mismo que enfado. Por ahí vergüenza también dice Arturo, tristeza, decepción, ¿qué más? ¿Por qué? Sale aquí, gaucho, trucho. ¿Vieron? Han perdido una apuesta, dice Pascual, tiene que pagar seguramente una penitencia por ahí, no sé. Pero eso, por ejemplo, Pascual, te genera alguna emoción, no sé qué emoción. Pascual, por ejemplo, te sientes mal. Pero alguna emoción que puedas identificar porque perdiste tu apuesta. ¿Ha ganado? Ambivalente ahí, Pascual. Ya, a ver, pensemos en el concepto, pero de una emoción. Está bien, lo que dicen ustedes, tal vez la tristeza, la rabia, el coraje, el enojo,
la decepción, vergüenza, bueno, ahí estamos un poco mezclando, si bien emociones con estados o sentimientos, pero están asociados todos, ¿sí? Entonces, ¿qué será una emoción? Alguien tal vez ha reaccionado anoche digamos, de alguna forma física, tal vez, no sé, hay gente que se emociona tanto en un partido, no sé, está con algo y lo tira, por ejemplo, reacciona fuerte, ¿no? Alguien tal vez tiene alguna reacción ahí fisiológica que sea un poco extrema, no sé. Casi me cuelga la ansiedad. Porque puede pasar, imaginen, hay gente que grita, que tiene alguna reacción, que no sé, que salen un montón de palabras ahí en el partido, más si no gana su equipo. Entonces son reacciones, ¿sí? Entonces, ¿qué será una emoción? Es una reacción, ¿sí? Es una reacción psicofisiológica, ¿sí? Porque primero es mi emoción, ¿no? Y luego recién yo puedo razonar, por ejemplo, ay, no, ¿por qué he botado, no sé, mi vaso de gaseosa, de agua, en ese gol? ¿Por qué será que he pateado la mesa? ¿Por qué será que en el impulso, no sé, estaba alguien a mi lado, le di ahí un empujón, o le lancé unas palabrotas? Imaginen, eso ya sería como yo razono o interpreto o analizo mi emoción, y más aún si me trae consecuencias, ¿sí? Entonces, esa emoción, chicos, es una reacción psicofisiológica, ¿sí? ¿Será normal emocionarnos? Sí. Es normal. Ajá. ¿Qué función tendrá una emoción? A ver, independientemente las que haya, ¿qué función tendrá una emoción para nuestra mente? Ya, su compañero dice tal vez demostrar lo que yo siento, ¿sí? Nos ayuda a relacionarnos con nuestro entorno. Ya, nos permite relacionarnos con nuestro entorno. Ya, ¿qué más? ¿Qué función tendrá una emoción? En general, pero ¿no? Nos permite sentir. Regularizar. ¿Perdón? Regularizar el estado de ánimo. Ya, regular nuestro estado de ánimo también. Ya, ¿qué más? Sí, a ver, perdón. ¿Podría estar asociado a nuestra personalidad tal vez? O Sí. porque digamos si ayuda a tal vez a relacionarse con nuestro entorno y a sentir, ¿no? Por ende tal vez a mí se me hace más, tal vez soy más melancólica, ¿no? Y el hecho de siempre sentir las cosas de esa manera o de siempre tal vez verle el lado negativo, triste de todo, hace que influya en mi personalidad el cómo siento o mis emociones. Sí, está bien. Vamos a poner aquí asociado a la personalidad también. ¿Está bien? Ya, entonces la emoción es esa respuesta o es esa reacción psicofisiológica, ¿sí? Porque nunca se olviden que la mente está asociado al cuerpo, ¿no? Todo aquello que se expresa a nivel fisiológico es producto de mis emociones, de aquello que yo siento, ¿sí? De cómo me emociono o qué emoción expreso, ¿sí? ¿Está asociado a la personalidad? Sí, ¿no? Me permite relacionarme, me permite expresarme, por lo tanto me permite adaptarme. Adaptarme a esa situación, a ese contexto, a esa realidad que
pronto, no sé, llega alguien, nos da una noticia desagradable, mala, o nos dice alguien que evacuemos la universidad, que hay un peligro, o se encienden las alarmas. A ver, ¿qué emoción ahí nos domina? A muchos el miedo, con decir, ¿qué estará pasando? Tal vez se enciende la alarma, no sé, contra incendios. Imaginen, entonces, nosotros, muchos, podemos sentir miedo, ¿sí? Y, no sé, algunos corren y huyen de la universidad y dicen, no, mejor me alejo, salimos, evacuamos, ¿no? Prefiero no estar. Otros se quedan ahí diciendo, a ver, esperaremos, a ver qué sucede. Otros tal vez dicen, no, se largan a llorar, a reaccionar de alguna manera, porque están con un miedo tal vez muy intenso, ¿sí? Porque una de las características, chicos, de las emociones es que son respuestas intensas, ¿sí? Y de corta duración, ¿sí? Es normal que tal vez yo despierte triste y no sé, a media mañana, a mediodía, tal vez ya esté más alegre, contento, feliz, sí. Que vuelva, no sé, en la tarde tal vez y llore, ¿no? O sienta otras emociones, sí. Sí, porque entre las características de las emociones está esto, que son de corta duración y que son intensas y me permiten adaptarme a la situación. Y en este caso, por ejemplo, salir huyendo. Si me dicen, chicos, evacúen, hay una alarma, entonces todos evacuamos por ese sentido de sobrevivir, ¿sí? De rescatarme, de protegerme, de cuidarme, y muchos seguramente sentimos miedo porque algo está sucediendo, ¿sí? Entonces, imaginen esa función que tiene la emoción, ¿sí? Por ahí alguien nombraba las emociones básicas. Antonella, si puedes decirlo en voz alta. Ya, alegría, tristeza, furia, que es como enojo. La de Intensamente, exacto, ajá, es de la película de Intensamente, exacto. En esa película, por ejemplo, si bien no están en sí todas las emociones básicas, un poco como que se mezcla ahí con algunos sentimientos, ¿vieron? Y emociones primarias y secundarias, pero ahí nos podemos dar cuenta cómo se responde a determinada emoción. Incluso vieron que cada una tiene su representación física, su carita, nos comunicamos todo el tiempo nosotros con emociones, cuando chateamos, el WhatsApp, las caritas, todos son emociones, en cómo me siento hoy, mi estado de ánimo, que se asocia con mi personalidad, estoy tal vez con rabia, con frustración, con decepción del partido, o no sé, otros dicen yo soy indiferente, no me generó ninguna emoción el partido, otros ni lo vi, ¿no? Entonces imaginen que todo esto va muy de la mano de la personalidad, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos del sistema límbico? ¿Qué saben ustedes del sistema límbico? A ver, comentemos algo de fisio. ¿Llevar un límbico? Se avanza como sistema límbico o cerebro emocional. Porque si no, no vamos a entender cómo se procesan las emociones. ¿Dónde arranca esa emoción? ¿Dónde viaja esa emoción? A ver, algo de sistema límbico, chicos. Es anual fisiología para ustedes. Y estamos en octubre. Límbico, ya tendría que estar avanzado límbico. ¿No vieron límbico? ¿No vieron nervioso? Generalmente se toca el tema del límbico, el nervioso. Ya, exacto. Es un área donde se procesa y se regula las emociones. Sí, eso ya está claro. ¿Está en el cerebro? Sí. Sí, está incluso en una zona que llamamos subcortical. ¿Sí? Porque si recuerdan anatómicamente la configuración del cerebro, tenemos la zona cortical,
¿no? Que está ahí por la corteza cerebral, y luego tenemos la zona subcortical. ¿Qué estructuras tenemos en esa región subcortical que conforman el sistema límbico? ¿Qué estructuras, a ver, tenemos en el sistema límbico? ¿Alguna vez revisaron información sobre esto? Si bien son varias estructuras que están ligadas al sistema límbico, por lo menos 3 son las más importantes, ¿no? Que se activan cuando nos emocionamos. El hipocampo. Ya, el hipocampo, muy bien, es una de las 3 más importantes. Aquí vamos a poner, ¿sí? Función del hipocampo. Hipocampo. Chicos, es fisio. Demuestren que les está yendo bien en fisio. Sí, eso es clave, es como clave para medicina, todo lo que es fisio. Para entender no solamente las emociones, sino por qué nos enfermamos, cómo nos comportamos, la conducta, en sí todo es gracias a lo psicofisiológico. Hipocampo. ¿No repasaron de Guyton el capítulo aprendizaje, memoria? ¿No les suena ese capítulo de nervioso? Nervioso, vieron que es lo más complicado, pero es necesario. Hipocampo. ¿Qué podemos decir del hipocampo? A ver, por ejemplo, si les pregunto, no sé, a ver, ¿a quién puedo preguntar? A ver, Arturo, tal vez alguna emoción agradable, tal vez que recuerdes desde tu infancia, quizás, puedes tal vez, no sé, en confianza revelarnos, o alguien tal vez se anima a decir algo grato, algo placentero, una emoción que hayan pasado en su infancia, no sé, o en colegio tal vez. No sé, alguna experiencia. Vieron que hay cosas que muchas veces, chicos, no las olvidamos nosotros. Más aún del colegio. Dicen, ay, extraño tal vez, no sé, a los compañeros del colegio. Extraño, no sé, los paseos. Extraño esta materia del colegio. No sé, algo así que yo no lo haya olvidado, que incluso me genere una emoción, ¿no? Porque en algún momento, no sé, lo disfruté o tuve alegría. O lo contrario, algo que no quiero ni recordarlo. Porque me trae malos recuerdos, mala memoria, mala experiencia, no. Y que me genere incluso, no sé, rabia, odio, rencor. Vieron que también de ahí se desprenden varios sentimientos. ¿Sí? ¿Alguien se anima a ver quién? Algo grato de su pasado, de su niñez, del colegio, de algún viaje. Ya algo que era más como que en ese contexto del colegio. Recordamos. Por ejemplo, yendo a algo más personal, ¿quién no recuerda cuando cumple años? La mayoría imagino que en cumpleaños, no sé, generalmente suele ser algo grato cumplir años. Y es un día especial que generalmente se acostumbra a hacer algo, en nuestra cultura lo menos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué hacen en cumpleaños? Tal vez David, ¿nos quieres comentar algo en tu cumpleaños? Tal vez algo en particular o es un día cualquiera, no sé. No recuerdo, puede ser el día cuando vamos a verlo es un recuerdo que Ya le genera felicidad, alegría, recordar un regalo que tuvo en su cumpleaños, una mascota, por ejemplo, ¿no? ¿Y la sigues conservando, la mascota? no, una dog tiene 7 años y yo creo que 14 y murió. Ya, pero imagino que mentalmente tienes todavía el recuerdo, la imagen incluso de la mascota. ¿Ya?
Vieron, chicos, que hay cosas que nosotros incluso no olvidamos. ¿Y alguna vez se han preguntado por qué no olvidamos algo que nos marcó? Sea agradable o desagradable, placentero o displacentero. Porque tiene un gran impacto en nosotros. Ya, porque causa mucho impacto en las zonas del sistema límbico, en la zona de las emociones, ¿no? Imaginen, incluso si yo aprendo bien esto, ¿sí? Bueno, aunque el tiempo no sé si va a dar para hablar mucho, pero incluso puedo aprender porque hay los traumas, ¿sí? Que generalmente son por experiencias desagradables y muchas de esas en el pasado, en la infancia, ¿sí? Porque obviamente me arrastra emociones que son negativas, que me generan incluso resistencia o rabia o rechazo o otros sentimientos, ¿sí? Incluso odio, que ya es un sentimiento, por ejemplo, ¿sí? Porque la emoción es muy intensa, ¿sí? A ver, ¿alguien más? Tal vez alguna emoción agradable que se animen a comentar. No sé. Tal vez si les dicen, hoy tienen, no sé, no hay clases toda la tarde. ¿Y qué piensan? O no sé, algo que se antojen, que se animen a hacer, que les digan, no sé, descansar, dormir. ¿Sí? Mucha falta de sueño, cansancio. 20 minutos de sueño. Sí, aunque sea 20 minutos. Ya, entonces, se entiende lo que es la emoción, ¿no, chicos? Tenemos emociones básicas, ¿sí? Como de la película, ¿sí? Rabia, alegría, tristeza, ahí sale creo que ansiedad, sale vergüenza, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿qué emoción se imaginan que es la más difícil de controlar o de manejar de esas básicas? En sí la ansiedad, bueno, ya viene a ser un trastorno de las emociones, sino que en la película para educar sobre las emociones lo suman, ¿sí? Pero en sí, si yo hablo de ansiedad, ya es un trastorno de las emociones, no es una emoción básica. Tal vez el enojo. La rabia, exacto, el enojo, o algunos dicen la euforia, ¿no? Y eso me lleva incluso al odio, a la rabia, al rencor, al rechazo, ¿sí? Exacto, la rabia es la emoción más difícil de controlar. A ver, ¿alguien se anima a exponer a que le tienen rabia? Algo tal vez que obviamente generalmente lo asociamos a algo que no nos gusta hacer. O no queremos, no sé, ni ver algo, alguien, un lugar, ¿no? Sobre la calle, Eso te da rabia, Pascual. Bien, por ejemplo, a Pascual le da rabia si alguien bota basura en la calle. Y es capaz tal vez de decirle, mira, no botes la basura en la calle. Eso te da rabia. Bien. ¿No? ¿Algo más? A ver, ¿alguien? Maltrato animal. El maltrato animal. Por ejemplo, ¿qué pasa si ven ahí un perrito atropellado que nadie le auxilia? O otros escenarios. Varios les da rabia, porque seguramente empatizan con la situación, con ese ser humano, con algo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, otra experiencia tal vez que les genere así mucha rabia. Ya, eso por ejemplo también. Ya. Vean que cada uno, esto si bien chicos es personal y está muy asociado a nuestra personalidad, a nuestras experiencias, ¿no? Generalmente nosotros, ¿sí? Tenemos que aprender a identificar, ¿sí? En qué momento tenemos rabia, en qué momento tenemos tristeza, en qué momento tenemos, no sé, alegría, en qué momento sentimos vergüenza y así cada emoción. Y si yo ya hablo de ansiedad, tengo que ponerme alerta, porque quiere decir que seguramente no estoy manejando bien mis emociones y por eso estoy muy ansioso o ansiosa. ¿Qué reacciones o respuestas fisiológicas, por ejemplo, nos da una ansiedad?
¿Cómo yo me doy cuenta que tal vez esa emoción que no estoy manejando ya no la puedo controlar? Fisiológicamente, ¿cómo se demuestra la ansiedad? Ya, bien, hiperventilación. ¿Qué quiere decir? Estoy taquipneico, frecuencia respiratoria acelerada, ¿no? Algunos, obviamente, nos podemos dar cuenta cuando vienen los pacientes hiperventilados, porque vienen hasta cianóticos y comienzan a agitarse, ¿sí? O suben unas cuantas gradas y ya se quieren caer, no pueden, se comienzan a agarrar, pálidos, cianóticos y están hiperventilando, ¿ya? Bien, eso es una respuesta o una reacción psicofisiológica, ¿sí? Por el sistema límbico. ¿Qué más? Además de la hiperventilación. Temblor también, escalofríos también, exacto, son síntomas, son signos, sudoración también. ¿Qué más? ¿Perdón? Falta de apetito. En sí podría ser, pero no está muy ligado a la ansiedad. Vieron que si lo ligamos a la ansiedad, más que todo en la ansiedad hay hambre emocional y el apetito tiende a aumentar, ¿sí? Y ya es exacto. En sí no es hambre fisiológica, sino es hambre emocional, como por comer, porque estoy tal vez, no sé, nerviosa, porque voy a dar un examen, porque estoy nervioso, porque voy a viajar, porque estoy, no sé, por ir a mi primera entrevista de trabajo. Entonces, exacto, ahí tenemos que diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo fisiológico, lo esperable, lo biológico, que nos tiene que pasar, y lo otro que es producto de las emociones que están desbordadas y que no las puedo manejar, ¿sí? Y por eso tal vez me estreso, por eso tal vez, no sé, me como las uñas, por eso tal vez me comienzo a rascar. Imagínense, hay personas que comienzan a sacarse los cabellos, a lastimarse, a lesionarse, ¿sí? A comer tal vez, y esto lo tenemos que asociar también a los trastornos mentales, de donde nace la bulimia, la anorexia, el TOC que hemos visto, trastorno obsesivo compulsivo, muchas veces de estas emociones que no son gestionadas o no son controladas. Sí, tenemos que identificar. Sí, entonces vean que hay un montón de respuestas que son fisiológicas. ¿Sí? Otros se comienzan a ruborizar, se ponen ahí colorados con una emoción. Vieron, otros van al baño continuamente y dicen, no, estoy con diarrea. Y más aún se acerca el examen oral y no me gustan los exámenes orales y justo se descomponen un día antes o unas horas antes. Eso es producto de la emoción, ¿sí? O tienen molestias a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar o respiratorio, a nivel gástrico. Aquí no le ha pasado, tal vez que tenga algo, un evento importante y ya o está estreñido o está con la diarrea. ¿Vieron? ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Porque actúa el sistema límbico, incluso a nivel de nuestros intestinos. ¿Sí? ¿Será que en el sistema límbico están involucradas las hormonas? ¿Sí? ¿Recuerdan qué son las hormonas? ¿Qué son las hormonas? Son mensajeros químicos, que quiere decir envían información. ¿Sí? Son como los neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hormonas estarán involucradas con las emociones? ¿Perdón? La dopamina, exacto. Es una hormona que muchas veces la asociamos. ¿Con qué asociamos dopamina? A ver, lo primero que se venga a mi mente, con sensaciones de curiosidad, ¿ya? ¿Qué más dijeron por ahí?
Ya oxitocina también, ajá. Dopamina es una hormona involucrada con motivación, curiosidad y con sensaciones de placer, con aquello que me gusta hacer, ¿no? Si les pregunto, no sé, Pietro, ¿qué te gusta hacer? ¿Algo que disfrutes hacer? Ya, el deporte, el fútbol. Entonces, cuando juegan ustedes algo que les causa placer, que les gusta, que disfrutan, se libera dopamina y muchas concentraciones de dopamina del sistema límbico. ¿Sí? Su compañera dice igual oxitocina. Imaginen cómo esa hormona es muy importante, más aún para favorecer el vínculo madre e hijo. El apego precoz, la lactancia, el embarazo, está muy asociado a esto, ¿sí? Y a todo lo que es lo social. Yo secreto oxitocina cuando conozco, no sé, a nuevos amigos, nuevas amigas, cuando, no sé, me engancho a un trabajo, a un deporte o hago algo que me gusta, sí. Libero oxitocina y dopamina, ¿sí? ¿Qué otras hormonas más tenemos? A ver, que estén involucradas con límbico. Serotonina, exactamente, también es muy importante para regular mi estado del ánimo, la serotonina, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra hormona? El cortisol. Ya, el cortisol vieron que es la hormona conocida como aquella del estrés, ¿no? Pero no es del todo mala también el cortisol. Nos ayuda a muchas funciones adaptativas. ¿Qué pasa? El exceso es lo malo, ¿sí? En sí de cualquier hormona. Si hay mucha dopamina, ¿qué problema me puede causar? Ya, puede ser una ansiedad y puede volverse una adicción. Adicción, no sé, a la tecnología. No puedo dejar el celular, no puedo dejar las pantallas, no puedo dejar ese videojuego. Ansiedad, no sé, o adicción, no sé, alguna comida en particular. Vieron que hay gente que dice, yo todos los días como dulce, si no como dulce, no estoy bien. Tengo que comer, no sé, un caramelo, un bombón, algo, pero todos los días ingieren cosas dulces, ¿sí? Que eso igual está muy relacionado a los circuitos del placer y de la recompensa, que ¿dónde está? En límbico, ¿sí? Y todo esto es fisiología. ¿Sí? ¿Qué otras hormonas más tenemos? A ver, ¿qué otras hormonas tenemos que nos regulan el comportamiento? ¿Qué otras hormonas tenemos? A ver, que nos dicen cómo nos sentimos, cómo estamos, por qué estamos así, algunos bostezando, otros cansados, otros con el teléfono, otros recostados, otros con algo dulce por ahí. Vieron que cada uno expresa también algo. Ajá, sus emociones. Me dicen algo. A ver, otras hormonas, chicos, que nos describen. ¿Cuáles son? ¿Qué podemos decir? Ya, las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Exacto, adrenalina y noradrenalina. Que muchas veces, adrenalina, ¿qué hace? A ver, una función. Ya me mantiene eufórico, alerta, despierto y en actividad. ¿Sí? Noradrenalina lo mismo, porque las dos son catecolaminas. ¿Sí? Y lo contrario, ¿qué pasa cuando estoy yo en un modo pereza, flojera, me da mucho sueño, cansancio, esta hora peor, ya tengo hambre, no sé, no he dormido bien, he renegado anoche, no sé qué hormona me domina en ese momento y me activa el parasimpático y me da sensación de sueño? La melatonina, ya, melatonina, bien. No se olviden que es una hormona inductora del sueño, la melatonina. Yo cierro los ojos o está oscuro, se libera melatonina. Y por eso yo también
me provoca sueño. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la principal? Que está activada en el parasimpático, que me provoca eso, digamos, que yo esté con sueño, ojos cerrados y tal vez ahí recostado a punto de dormirme, y más si la clase es aburrida. A ver, chicos, fisio, ¿con quién llevan fisio, chicos? No, el cortisol me activa. ¿No? Si yo tengo cortisol, estoy así, atento, atenta, activo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes van a la casa, almuerzan y más aún almuerzan harto, pesado y les da el típico sueño? Les provoca dormir una siesta. O comienzan 2 de la tarde y todos bostezando porque es una hora mala de clases, es verdad, ¿no? Pero ¿qué hormona nos provoca eso? Que yo esté así, por ejemplo. Nada. Nada por aquí, nada por allá. Acetilcolina. ¿Sí? A ver, ¿vieron en neuroanatomía, imagino, en algún momento cómo se conforma el simpático y el parasimpático autónomo? ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? No solamente tenemos neurotransmisores que actúan como hormonas, sino también tenemos nervios. ¿Vieron el vago? Ese nervio vago, ¿qué es lo que hace? Está ahí de la mano con acetilcolina. Y lo tenemos 80% en nuestra fisiología. ¿Sí? Un montón de respuestas psicofisiológicas son por el componente parasimpático, que me indica descanso, reposar, no sé, recuperarme de la trasnochada. ¿Sí? Es por eso. ¿Sí, chicos? Entonces, a ver, ¿qué áreas son del sistema límbico, además de hipocampo? ¿O no me dijeron la función de hipocampo? Hipocampo. ¿Qué función tendrá hipocampo? ¿Nada? ¿Perdón? Decisiones. Decisiones es principalmente una función del lóbulo prefrontal. Eso no se olvide. Se encarga de almacenar la memoria a largo plazo. Exacto. Hipocampo podríamos decir que es el sinónimo de memoria. ¿Sí? Memoria. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, a ver si les digo a alguien, no sé, a ver, ¿qué almorzaron ayer? Imagino que alguien va a decir, va a recordarse al momento y me va a decir que almorzó ayer, o que sea no ayer. ¿Qué hizo hoy a las 8 de la mañana? Seguía durmiendo, otros en clases, otros desayunando, otros, no sé, comiendo empanadas. Entonces, imaginen, todo eso, chicos, es gracias a la memoria. Todo es memoria en nuestra vida. ¿Se imaginan qué pasa si se estirpa el hipocampo? O si alguien tiene, no sé, un accidente o algo así, un traumatismo cráneoencefálico severo, y ahí hay una lesión del hipocampo, una extirpación del hipocampo. Imaginen los pacientes que tú le preguntas cómo se llama y no sabe, que viene el hijo y no lo reconoce. Imaginen, y muchas veces esto pasa en segundos, ¿sí? Hasta por algún golpe intenso, un impacto, ¿sí? Entonces, el hipocampo, nunca se olviden que está ligado a la memoria, ¿sí? Y gran parte de nuestra memoria, chicos, es una memoria emocional. Por eso yo me recuerdo, tal vez, esa fecha importante. A ver, ¿quiénes tienen pareja? ¿Se recuerdan el aniversario? ¿Se recuerdan, no sé, el primer beso? Vieron que lo que más está ligado el hipocampo es con estas memorias emocionales, y más aún lo que activa mi circuito del placer y la recompensa y la dopamina, ¿no? Aquellas cosas que decimos, no me olvido,
me ha marcado, o sí, imposible no recordarlo, ¿no? O incluso que lo pensamos y ya nos genera alguna emoción. Entonces hay una memoria que es así, emocional, ¿sí? Que puede ser placentera o puede ser displacentera. Por ejemplo, ¿qué pasa con personas que han sido violadas? ¿Se imaginan? Hacer terapia es como volver a reexperimentar esa situación. Por ejemplo, yo conozco personas que incluso, no sé, les robaron tal vez en la plaza principal, chicos, y ya no quieren volver a pasar por la plaza principal. Y peor ese día y peor esa hora. O me dicen, no, a mí me robaron, no sé, el 20 de marzo. Odio los 20 de marzo. Porque me robaron tal vez, no sé, mis pertenencias. O ese día pasó tal cosa. Entonces eso es por la memoria. Y memoria emocional. Ya sea lo bueno o lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Aquello que me gusta recordar y me causa, no sé, una risa, o aquello que no quiero ni pensarlo. ¿Sí? Entonces, hipocampo es muy importante. Y ahí cerca de ese hipocampo, ¿qué tenemos? Tenemos una estructura ahí que está al toque, cerca del hipocampo. ¿Vieron ustedes, chicos, en anatomía disecciones? Hicieron disecciones y vieron estos pedacitos ahí en los cuerpos alguna vez. O vieron, no sé, en mesas digitales, ahora se ocupa, creo, por realidad virtual las formas de estas estructuras porque son bien pequeñas. Y son las más difíciles de estudiar porque es lo más pequeño del cerebro. A ver, ¿qué tenemos ahí cerca del hipocampo? Hay algo en forma de un poroto, de algo así chiquitito. Tenemos la amígdala. Ojo que es la amígdala cerebral, no es la amígdala faríngea, que se inflama cuando estoy con mi disfonía. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una amígdala cerebral que está ahí cerca del hipocampo, que es ese tamaño de, no sé, de un poroto, algo así, de una arvejica incluso. ¿Sí? ¿Qué función tiene esa amígdala cerebral? Ya procesa, regula las emociones. Esa amígdala se enciende, ¿no? Es como un semáforo. ¿Vieron que el semáforo que nos dice? Rojo, detenerse, amarillo, esperar y verde, pasar. La amígdala es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me encuentro con alguien que no quiero ni verlo? ¿Cómo estará mi amígdala? Roja muchas veces. Y yo digo, no, ni lo voy a mirar, ni lo voy a hablar. No quiero, no sé, hablarlo o pasar por ese lugar, o ni me recuerdes, ni me hables. La amígdala se enciende ante esas emociones, ¿sí? Y es la primera estructura que responde a las emociones. Y de acuerdo a eso me dice yo cómo voy a reaccionar, qué cara voy a poner. O tal vez si voy a ir y le voy a confrontar y le voy a pelear, o me voy a quedar ahí callado, callada, ¿no? Entonces todos son respuestas de la amígdala, ¿sí? Que trabaja con el hipocampo, que trabaja al lado de la memoria, del aprendizaje, de aquello que yo tengo guardado, ¿sí? Ya, además de hipocampo, amígdala, ¿qué más tenemos en sistema límbico? A ver, por lo menos una estructura más que es importantísima. El hipotálamo, exacto, hipotálamo. Vieron que el hipotálamo es mucho más grande, tiene incluso núcleos, tiene incluso áreas. Y cada área, cada núcleo tiene una función, incluso en los signos vitales. De acuerdo a eso, yo sé si estoy con taquicardia, si estoy hiperventilando, si estoy, no sé, sudando. Todos son respuestas también trabajadas por el hipotálamo, ¿sí? Y las partes del hipotálamo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más del límbico?
Ya, hipotálamo y tálamo pueden ir de la mano. Sí, hipotálamo y tálamo porque ahí están en la misma zona, ¿sí? Y tienen sus núcleos, ¿no? ¿Alguna otra estructura? Ya, entonces nos quedemos con estas tres, no hay problema para comenzar. Hipocampo, amígdala y hipotálamo o tálamo, como estructuras básicas del sistema límbico, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Se generan circuitos entre estas estructuras para procesar y regular las emociones, que es una función del sistema límbico, y que yo pueda adaptarme o sobrevivir a esa emoción, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si comienza un incendio? Imaginen, puede haber gente que se quiera quedar aquí adentro. Entonces, esas son respuestas que son lo contrario, ¿sí? Que no me generan adaptación, ¿sí? Ya, entonces, a ver, veamos la información, si no se va la hora también, ¿no, chicos? Ya, nosotros tenemos varias definiciones de emociones, ¿sí? Hay neurofisiólogos, psicólogos, filósofos que dan definiciones de una emoción. Por ejemplo, para Darwin, ¿recuerdan quién es Darwin? Sí. Llevaron algo en historia de la medicina, Darwin. Es el padre de la historia de la evolución. El padre de la evolución. Bien, teoría de la evolución. Por ejemplo, ¿qué legado o qué mensaje nos deja Darwin de esa época? ¿Recuerdan? ¿Qué nos decía en ese momento Darwin? Que incluso hoy en día se sigue utilizando lo que él estudió, lo que él vivió en su momento. Exacto. Darwin ya nos decía en ese momento, donde imaginen hace cuánto tiempo atrás, ya nos decía que en la vida solo sobreviven aquellos que son más fuertes, ¿no? Tal vez nos parezca algo muy duro o muy directo, pero en realidad es así. Solo sobreviven aquellos que se adaptan, aquellos que son resilientes, aquellos que buscan ayuda. Si yo me quedo ahí estancado, anclado, me enfermo y muero y no sobrevivo. ¿Sí? Bien, es una teoría evolucionista de la famosa selección natural. ¿Recuerda? Ya en ese momento ya nos decía eso, porque él veía cómo moría la gente, por qué moría la gente, ¿sí? Y quiénes sobrevivían. ¿Será que eso está ligado a las emociones? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo a su compañera le digo, mira Carla, tú no puedes, vas a reprobar, no opines, que no dices nada correcto, y la comienzo ahí a bajonear, como decimos, y le comienzo a decir, no vas a poder, ¿para qué estás en medicina? Imaginen cómo se va a sentir su compañera, ¿no? Quizás algunos digan, no voy a pararle bola, lo voy a ignorar lo que me dice la doctora, pero hay personas que les duele, ¿sí? Que les digan eso. Y obviamente es porque estamos atacando sus emociones, y más aún una fragilidad, y más aún al cerebro femenino, que biológicamente es el más frágil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago un experimento y comienzo a atacarla así, ¿no? Sin avisarle, obviamente? Imaginen cómo se va a sentir su compañera, o lo contrario, o psicológicamente puedo ir a uno de ustedes y decirle, no, mira, logralo, tú puedes andar, no hay problema. O sea, todo eso influye psicológicamente y a nivel de las emociones. Incluso lo que yo diga, ¿no? El gesto que yo muestre, todo lo que es comunicación. ¿Sí, chicos? Entonces está muy ligado a las emociones. ¿Qué nos decía Darwin? Nos decía que las emociones son respuestas expresivas. Muchas las traemos de nacimiento, sí, ¿no? Y está determinado genéticamente también. Imaginen cómo ya nos decía en esa época Darwin que las emociones están ligadas a la personalidad, al temperamento en todo caso, ¿sí?
¿Qué nos decían Piaget? ¿Escucharon hablar algo de Piaget? ¿Sí? A ver, algo de Piaget, tal vez por ahí cortito, para no extendernos por la hora. Ella tenía sus teorías de 0 a 2 años, 2 a 4, Ya, Piaget, por ejemplo, como yo les decía cuando hicimos psicología evolutiva, ¿sí? Él también da su teoría, ¿no? Él estudiaba los niños, las niñas, y cómo se comportaban, por qué imitaban al hermano, al padre, la madre, por qué se comportaban así o reaccionaban así los niños y las niñas. Igual es de la teoría evolucionista, pero más enfocado en la infancia. ¿Qué pasa de 0 a 1, de 2 a 3 y así diferentes años, ¿no? Entonces, él nos decía que es un proceso el aprender a vivir las emociones. ¿Qué quiere decir? Que si bien yo lo traigo desde el nacimiento algunas, otras las aprendo en la vida, ¿sí? Y no le puedo decir, por ejemplo, a ese bebé, no sé, de 2 años, o perdón, de 1 año, decirle, mira, no llores, deja de llorar. Eso es lo peor que podemos hacer, porque le estamos ahí bloqueando su emoción, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que todo es un proceso de desarrollo, ¿sí? Que depende de la edad para que yo aprenda a manifestar alguna emoción. ¿Qué nos dice William James? Las emociones son reacciones predeterminadas a estímulos. James, por ejemplo, que era más cognitivo, él nos decía, para que yo tenga una emoción, tiene que haber sí o sí un estímulo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Algo me tiene que movilizar o provocar que yo me sienta así. Si no hay estímulo, no hay respuesta. Y es verdad. Principalmente, ¿de dónde recibimos nosotros los estímulos? De los sentidos, ¿sí? De lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos. Incluso el sentido del olfato con el bulbo olfatorio está muy ligado al sistema límbico. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Por ejemplo, si les pregunto, no sé, tal vez Luciana, ¿tienes algún, por ejemplo, en cuanto a perfumes, tal vez alguna fragancia, algún aroma preferido? Ya, los dulces, exacto. Eso es todo por activación del sistema límbico, ¿sí? Porque ese bulbo olfatorio está ahí cerca de la amígdala, del hipotálamo y del hipocampo. Y seguramente yo, gracias a esa conexión, ya genero gustos, ¿sí? Y ya elijo los perfumes dulces. Otros dicen, no, yo elijo tal vez, no sé, algo de flores. Y muchas veces en función de eso también nos relacionamos y tenemos coincidencias con el otro, ¿sí? Entonces, todo es también en base a los estímulos, nos decía James, ¿sí? Canon Barr igual asociaba las emociones a los estímulos, y ya Canon Barr, que ya era más fisiólogo, él ya nos hablaba del sistema nervioso autónomo. ¿Y por qué las personas, por ejemplo, qué pasaba cuando las personas en esa época tenían hambre? Iban a buscar comida, ¿sí? En la selva, en el bosque, y veían cómo sobrevivir. Iban a pescar, plantaban y no se sembraban y cosechaban. Iban en búsqueda para satisfacer su sensación de hambre. Tenían frío, ¿qué hacían? Se abrigaban, ¿sí? Entonces, imaginen cómo ya él hablaba del aporte del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Algunos están bostezando demasiado, chicos. ¿Alguien sabe algo sobre María Montessori? Montessori, tal vez algo asociado a su teoría. ¿Qué nos dice María Montessori sobre las emociones? Incluso ella es la que abre la puerta a la famosa inteligencia emocional, a la gestión de las emociones. Ella nos dice que
es muy importante desde la infancia que yo pueda aprender a identificar mis emociones, mis sentimientos, para poder relacionarme con los demás. Y de acuerdo a eso, como ustedes decían, me aprendo a expresar y pongo mi carita triste o mi carita feliz o mi carita roja de enojada, y de acuerdo a eso me aprendo a relacionar con los demás y elijo con quién estar y con quién no. ¿Sí? Ya, vamos a hacer una actividad, ahí hay tiempo. Ya, miren, ahí tenemos las partes del sistema límbico, ¿sí? El sistema límbico sería eso. Ahí se podrá borrar esto. Ups. Ya. El sistema límbico es ahí al centro. ¿Por qué se llama justamente sistema límbico? Porque está en el límite. ¿Recuerdan el trastorno límite de personalidad? Que también es justamente, son personas que tienen esa reactividad emocional, está asociado al límbico. ¿Sí? Entonces tenemos la neocorteza, ¿no? Hay el lóbulo prefrontal que nos hace racionales. Tenemos el sistema límbico y el sistema reptiliano, que antiguamente se conocía como aquella parte instintiva, ¿no? Que es lo importante que reconozcan aquí dónde está el sistema límbico, y ahí está la amígdala, ahí está el hipocampo, ahí está el hipotálamo y otras estructuras asociadas, ¿sí? Bueno, estas caritas las van a reconocer, seguro, porque son las emociones básicas que ustedes decían, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, Paul Ekman ya en 1972 ya nos hablaba de estas respuestas faciales, ¿sí? Ya nos decía que había el enojo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, el miedo, el asco, ¿no? Y surgieron apareciendo más, ¿sí? Por ejemplo, ¿será bueno estar triste? ¿Qué función tiene la tristeza? Tiene una función. ¿Será bueno llorar, desahogarme, tal vez estar un día bien, otro día bajoneado y no querer, no sé, ir a la universidad, no querer tal vez comer o ver a alguien? Es normal, sí, pero si dura corto tiempo. No puedo sentirme así toda la semana o todo el mes, no sé, o todo fin de año, por ejemplo. No, eso ya sería algo patológico, ¿sí? No se olviden, las emociones no solamente hay que identificarlas, estas emociones básicas, sino también una característica de ellas es que son pasajeras. Se debe, como llegan, se tendrían que ir y no durar en el tiempo. Si ya duran en el tiempo, se hacen sentimientos y pueden volverse incluso patológicos, ¿no? Generalmente, ¿por qué la gente se deprime y suicida? ¿Sabe? ¿O alguna idea? ¿Vieron el caso de esta semana que hubo el fin de semana con la enfermera? Tal vez demasiado miedo y tristeza. Ya, quizás demasiado miedo y tristeza. A ver, tal vez, no sé, alguno pensó alguna emoción o le vino algo a la mente en relación a este caso de la enfermera. ¿Qué pasó? ¿Alguien se anima a comentar así cortito? De la enfermera que se suicidó, ¿vieron? Creo que el sábado fue eso. El sábado, ¿no? El sábado en la madrugada se suicidó la enfermera de 38 años del San Juan de Dios. ¿Vieron la noticia? ¿Sí? A ver, la causa públicamente se conoce, una causa por ahí que trascendió por la familia, que dijeron, ¿por qué se suicidó? Ya, exacto, porque le hablaron de un despido, de una pérdida del trabajo, con una antigüedad, ella de 12 años trabajando como enfermera o auxiliar ahí con los niños, porque era de pediatría, esa enfermera, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿será que eso, no sé,
Imaginen, pueden empatizar con la situación y ponerse a pensar qué emoción sintió ella, tal vez. Obviamente que no solamente puede ser una, pueden ser sino todas, varias. Y como son intensas y de corta duración, puede llorar, reír, tener rabia, desesperación, frustración, bronca y ya lo decide al momento o lo planifica, ¿no? Entonces, imaginen, muchas veces eso nos hacen las emociones. Como son tan intensas, no se las puede controlar, porque no solamente hay una emoción de rabia o de tristeza, sino tal vez, no sé, miedo. Vieron que, creo que dijeron que estaba con deudas y que obviamente le atemorizaba perder el trabajo porque si no, no había de dónde pagar sus deudas. Y a su hijo estudiando en primer año de la universidad. Entonces, imaginen cómo está relacionado, ¿no? ¿Se puede ver esta rueda de las emociones? ¿O no? ¿Logran ver algo o está muy pequeñito? ¿Muy pequeño? ¿Sí? La idea es, con esta rueda de las emociones, chicos, que ustedes conozcan, bueno, no voy a grabar esto. Las emociones básicas son las que están en el centro, ¿sí? ¿Cuántas son? 6. Esta segunda rueda, que pueden ver ustedes, son las emociones secundarias. ¿Qué quiere decir? De cada emoción primaria o básica se desprenden otras. Por ejemplo, de la alegría o la felicidad se desprende alegre, interesado, orgulloso, aceptado, poderoso, pacífico, íntimo u optimista, ¿sí? Y la última rueda son las emociones terciarias, que se subdivide de nuevo este emocionario, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí ya están las emociones terciarias como inspirado, abierto, bromista, sensible, cariñoso y así, dependiendo cuál sea su emoción básica, ¿sí? Ahora, ustedes, bueno, yo les voy a pasar al WhatsApp esta imagen, que es la rueda de las emociones, para que ustedes, cada uno puede responder 3 preguntas en base a las emociones, ¿ya? Y sea como una tarea para estos días y me traigan en una hojita con su nombre respondida las 3 preguntas. ¿Están de acuerdo? Pensaba hacerlo aquí en la aula, pero si no se ve bien, entonces va a ser difícil que ustedes puedan identificarse con alguna emoción si no se ve bien. Podemos hacer eso. Yo les paso la tarea por WhatsApp y en una hojita ya me traen la respuesta de las 3 preguntas en base a esta rueda de las emociones. ¿Sí, chicos? Ya. Entonces vamos a hacer esta parte por el teléfono. Alguien que haya llegado y que no haya anotado en la lista, por ahí vi. ¿Me pueden dar tus apellidos, chicos? Mendoza Sebastián. Ya, Mendoza Sebastián.